Si el carisma fuera visible, su forma sería la de Raúl Meireles. Cresta, barba, tatuajes y un fútbol exótico. El portugués se convirtió en estrella a base de golazos y momentos extraños. El luso era un jugador que jamás pasaba desapercibido. Su look de bad boy movía masas y todos los niños querían jugar con él en los videojuegos. Pero Meireles demostró que no solo era un futbolista con flow, ya que fue un centrocampista polivalente, muy inteligente y también creativo. Sin duda alguna todos recordaréis a Meireles por su aspecto, pero su carrera también debería ser recordada. Prepárate para alucinar, porque vamos a disfrutar de Raúl Meireles, el punky del fútbol. Foul there, Morelos flicked it over Aymar's head. Here comes Ramirez with one of those powerful runs. It's still Morelos! What a goal! Chelsea are through to the semi-finals of the Champions League. And that will be up there. Raúl José Meireles nació un 17 de marzo de 1983 en Oporto, Portugal. Su padre era muy futbolero, pero no solo eso, ya que era el masajista del Boavista, club de la primera división portuguesa. Sus contactos dentro del club permitieron que Raúl se uniera a sus categorías inferiores a la edad de 7 años, y eso le ayudó a aprender muchísimo. Tras formarse allí, y ya con 18 años, el club le cedió el primer equipo del Club Deportivo Aves, de la segunda división portuguesa. Allí permaneció 2 temporadas, campañas, en las que terminó de prepararse como futbolista antes de regresar a Boavista y debutar así en la primera división. De esta forma, en verano del 2003 y ya con 20 años, regresaba a casa para cumplir un sueño. En Boavista tenían ganas de ver a su joven prodigio. Todos le conocían, ya que era un jugador de la casa, pero no solo eso, ya que con la selección portuguesa sub-19 también conquistó el torneo Toulon. Por todo eso, nada más llegar al equipo se hizo con un puesto en el 11, donde jugando como interior pudo ayudar al equipo a conquistar una 8ª plaza en Liga. Esa campaña fue importantísimo tanto en defensa como en ataque, y eso hizo que el otro club de la ciudad decidiera hacerse con él. De esta forma y en verano del 2004, Meireles fichaba por uno de los gigantes portugueses. Raúl tan solo tenía 21 años, pero su carácter y competitividad le hizo sacar su mejor versión. Sí que es cierto que su primera temporada allí fue de adaptación, fue suplente y no conquistó ningún título, pero ya en la 2005-2006 y con la marcha de Maniche, todo cambiaría. Junto a jugadores como Hugo Almeida y Quaresma formó un gran centro del campo, donde con 3 goles y 5 asistencias ayudó al equipo a conquistar un doblete, la Liga y la Copa del país, siendo estos los primeros títulos de Raúl. Tras ese temporadón, se convirtió en un jugador muy querido en Dragao, pero también lo sería más en sus 2 siguientes temporadas. Ya estaba completamente adaptado al equipo. Ferreira le adelantó un poquito la posición, donde jugando como falso mediapunta fue más decisivo en ataque. Sus números crecieron, ayudando así al equipo a conquistar 2 títulos ligueros de forma consecutiva. Ya en verano del 2008, el buen trabajo de Meireles tendría su recompensa también a nivel internacional, ya que sería convocado para disputar su primera competición oficial con Portugal, la Eurocopa de Austria y Suiza. El luso por fin cumplió otro sueño, donde junto a jugadores como Cristiano Ronaldo y Deco haría un buen papel. Pese a empezar en el banquillo, pudo anotar un gol en su primer partido ante Turquía y de esta forma ganar más protagonismo para los siguientes. Lamentablemente en cuartos se cruzaron con Alemania, donde tras un partido muy duro terminaron perdiendo 3-2, siendo este el fin de los lusos en el torneo. Tras la eliminación europea, Meireles se refugió en casa durante 2 temporadas más, campañas en las que continuó con su buen rendimiento. Cada vez era más decisivo para el Oporto, y tras convertirse en el jefe del centro del campo, conquistaría otros 3 títulos más, una Liga y 2 copas portuguesas. Ya en verano del 2010, y tras su gran rendimiento, comenzó a recibir ofertas de Inglaterra, pero antes de decidir su futuro, afirmó que estaba concentrado con Portugal, ya que iba a disputar su primer mundial, el de Sudáfrica. La Copa del Mundo no pudo empezar mejor para Meireles, titular indiscutible y gol en la goleada ante Corea del Norte. Pero tras pasar de grupos segundos por detrás de Brasil, se cruzarían en los octavos ante la posterior campeona, España.
Lamentablemente para los lusos, el tanto de David Villa los dejaría sin su sueño a primeras de cambio. Tras la eliminación mundialista, Meireles tenía que decidir su futuro, y eso hizo. El Liverpool pagó la friolera de 13 millones de euros, poniendo punto y final a su etapa de 6 años con el Oporto. El portugués llegó a Anfield con la difícil tarea de reemplazar a Mascherano, misión difícil, pero para Meireles todo era posible. Allí se salió, tenía muchas ganas de jugar en un gigante europeo, y lo cierto es que lo dio todo. Se convirtió en el muro de contención del equipo, pero además anotó goles, 6 en 33 partidos. Lamentablemente la temporada del equipo no fue buena, terminaron en la 6ª plaza y no lograron ganar nada. El club no tenía mucho dinero, y esto hizo que tras esa única temporada como Red, el club tuviera que aceptar la oferta del Chelsea, que pagaron 13 millones de euros para hacerse con el luso. Con el 16 a la espalda se hizo titular indiscutible, y pese a que en Liga tuvieron muy mal rendimiento, conquistó 2 títulos, la FA Cup y el trofeo más preciado, la Champions League. Sin lugar a dudas nadie confiaba en el Chelsea para hacerse con el título, pero ronda a ronda fueron superando rivales. Meireles fue importantísimo en cuartos ante el Benfica y en semis ante el Barça, pero lamentablemente en esta última eliminatoria fue sancionado y no pudo jugar la gran final. En aquel partido los Blues jugaron muy bien, donde pese a ser dominados, pudieron llevar el partido a los penaltis. Los nervios estaban a flor de piel, pero con los fallos de Olik y Schweinsteiger conquistaron la gloria, siendo este el trofeo más importante del luso. Tras ese año increíble, Meireles disputaría su segunda Eurocopa, la de Polonia y Ucrania. En aquella competición tuvo muchos minutos, y lo cierto es que el equipo jugó muy bien. Tras una buena fase de grupos y vencer a República Checa en cuartos, se plantaron en semis. Allí volvieron a cruzarse contra su bestia negra, España, y como en Sudáfrica, el resultado fue el mismo, los lusos eliminados. Tras la Eurocopa y ya con 30 años, Meireles recibió una oferta millonaria del Fenerbahçe turco. Él quería seguir compitiendo en la élite, pero cobrar 5 millones de euros por temporada lo tentó mucho, y así fue como decidió abandonar Stamford Bridge. En Turquía lo querían como jugador, pero también como reclamo mediático. Su barba, cresta y tatuajes movían masas, pero sobre todo su carácter juvenil y divertido. Eso hizo que muchas marcas quisieran trabajar con él. De esta forma, en verano del 2012, llegaba a Turquía y rápidamente se ganó el cariño de la afición. Con el Fenerbahçe y junto a jugadores como Kuit o Bruno Alves, estuvo 4 temporadas, campañas en las que no logró ningún título, pero dejó algunos goles para enmarcar. Por otro lado, en Turquía también dejó otros momentos peculiares, como sus bailes o su pelea con el árbitro. Ya en la del 2015-2006, la temporada fue mala para el luso, ya tenía 34 años, sufrió una lesión y ya hacía 2 años que perdió la ilusión por el fútbol, concretamente tras la eliminación en fase de grupos en el Mundial de Brasil. Fue por todo esto que Meireles, a la edad de 34 años, decidió colgar las botas para dedicarse a la moda. Esta ha sido la intensa y carismática carrera de Meireles, un jugador que sin lugar a dudas levantaba pasión allí por donde pisaba, un futbolista con un juego increíble y un aspecto que ya es patrimonio del fútbol mundial.